Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este lunes 9 de febrero del 2026. Estamos iniciando completamente en vivo el informativo de aquí y hasta las 10 de la mañana. 9 grados en la temperatura para este día en la Ciudad de México. 26 grados será la máxima, la mínima de 8. En el caso de la capital mexiquense, 7 grados en este momento. Para hoy la máxima será de 22 y una mínima de 5. Por supuesto, en ambos casos un cielo mayormente soleado, pero pues bueno, con estas bajas temperaturas principalmente hacia el cierre de la jornada y en las primeras horas del día para considerarlo. Decirle también, ya escuchamos esta información relevante en lo que respecta al Valle de México, este anuncio que se ha hecho para la entidad mexiquense por parte de la Secretaría de Educación del Estado. Y es que, pues bueno, a partir de este lunes se implementa, a partir de los casos que se han detectado de sarampión, se implementa en el Estado de México, la entidad, por supuesto, con la matrícula más grande de estudiantes, se implementa el uso de cubrebocas. Es el anuncio que se ha hecho para este día, insisto, por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Y pues bueno, estaremos desde luego atentos a las actualizaciones. Son este comunicado fechado el día de ayer, dice: recomendaciones para establecer filtros sanitarios en planteles escolares del Estado de México para la detección de sarampión y uso de cubrebocas. Va dirigido a las autoridades educativas de todos los niveles y también al personal de salud escolar. La fecha de entrada en vigor, como digo, es a partir del día de hoy. Y pues bueno, habrá que tomar las medidas que sean necesarias. Decirle una parte, para no leerle todo el comunicado, pero en una parte puntualiza lo siguiente: informar a padres, madres y tutores sobre la medida, su propósito y protocolo a seguir en caso de que un estudiante presente síntomas. Establecer canales de comunicación con las unidades de salud locales para capacitación, reporte y seguimiento de casos sospechosos. Entonces, pues se está haciendo este llamado. Así es que, pues bueno, vamos a dar el seguimiento.
hasta ahora queda, eso sí, hay que especificarlo, dice, se recomienda, es una recomendación el uso de cubrebocas para todo personal escolar y estudiantes de niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados, donde no sea posible mantener distancia física, correcta colocación de cubrebocas desechable, cubriendo nariz y boca. Pues otra vez, retomando esto, y ha sido desde luego uno de los temas que más ha generado reacciones en las últimas horas. Y bueno, ahí está. En más de la información que tendremos este lunes, en nuestro país la inflación volvió a subir, se ubica ya en 3.79%, presionando desde luego el bolsillo de las familias. Mientras tanto, decirle, se reveló que la fiscalía dejó sin usar más de 6,000 millones de pesos. Esto, pues sí, afecta a casos, ¿no? Casos en general. De por sí, la fiscalía, las distintas fiscalías tienen un problema severo respecto al trabajo que se abandona, que se deja de hacer. Y bueno, pues ahora este tema presupuestal. También decirle, la deuda pública por persona creció casi 46% en solo 5 años. Pues ahí está, para quienes afirman que no hay deuda. Sobre el caso de Tequila, Jalisco, ya hay nueva alcaldesa interina tras la detención del edil que, pues usted sabe, se le acusa de tener presuntos vínculos criminales. Y bueno, decirle también en información internacional tendremos pues todo lo que está ocurriendo, el caso de Irán, pues ahí esta advertencia, ¿no?, que el diálogo nuclear depende de Estados Unidos, el tema por supuesto de este día, y que será motivo de debate, el Super Bowl, las víctimas de Epstein que exigen que se revele toda la verdad y más en la información internacional. Así es que los invitamos cordialmente para que nos acompañen. Estaremos de aquí y hasta las 10 de la mañana. México despachó 814 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba mediante 2 buques de la Armada que zarparon del puerto de Veracruz. La carga incluye alimentos básicos, leche líquida en polvo, frijol, arroz, productos cárnicos, atún, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El buque Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de diversos víveres y en otro punto del país también, pues otro buque con 277 toneladas, en este caso de leche en polvo. Se prevé que ambos arriben a la isla en un plazo aproximado de 4 días. Además de este primer envío, permanecen pendientes más de 1.500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol. La ayuda se organiza en este marco internacional que, pues usted sabe, se da torno a estas restricciones económicas que afectan a la isla caribeña, incluidas sanciones relacionadas con el suministro de petróleo. El envío fue coordinado por autoridades civiles y navales mexicanas y forma parte de una serie de acciones de cooperación internacional con aquel país, mismo que pues se ha realizado también ante distintas
situaciones de emergencia a la región. Y es que en este contexto, decirle, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó mediante 9 de estas llamadas NOTAM que los principales aeropuertos internacionales de Cuba se quedaron sin combustible. El tipo más usado, en este caso por aviones comerciales, que es el Jet A1, la escasez afectará del 10 de febrero al 10 de marzo a terminales como las de La Habana, entre otras. Está Santiago de Cuba, Cienfuegos y otras. Este desabasto se agravó tras la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela, que usted sabe se da en este marco reciente tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El gobierno cubano enfrenta una crisis energética agravada por este bloqueo de hidrocarburos impuesto desde Washington, que incluyó amenazas de aranceles a terceros países que se nieguen a acatar la orden de Estados Unidos y continúen suministrando combustible a la isla. Estados Unidos supuestamente envió ayuda humanitaria. Manejaron una cifra de $6 millones a través de la Iglesia Católica, que en La Habana pues tiene esa etiqueta de oportunista y mantiene esta restricción en combustibles. Por eso digo supuestamente una ayuda humanitaria, porque pues al final toda esta acción tiene un interés que es el de afectar al gobierno cubano y desde luego a todos los cubanos en general. China aportó un paquete financiero de $80 millones y 60,000 toneladas de arroz, mientras que México, como le digo, despachó 800 toneladas de ayuda en 2 buques de la Armada. La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado interés de negociar con Washington el envío de combustible por razones humanitarias, sin avances concretos hasta ahora. En eso vamos, y bueno, mientras tanto, pues ya empieza este problema más agudo, lo que ocurrirá prácticamente en un periodo de un mes, ¿no? Con esta escasez que afectará particularmente a las aerolíneas comerciales. En más de la información, decirle que información de nuestro país, las autoridades con el apoyo de familiares han logrado identificar los cuerpos de 3 de los 10 mineros que se encuentran secuestrados desde el 23 de enero. Estos hechos que ocurren en Concordia, Sinaloa. Los trabajadores, empleados de una empresa canadiense, fueron identificados como José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, originarios de Zacatecas, y José Manuel Castañeda de Guerrero. La Fiscalía General de la República realiza peritajes desde el 6 de febrero en una fosa ubicada entre las comunidades de El Verde y Zamora, donde se localizaron los restos. Colectivos de búsqueda señalan que el sitio es un cementerio clandestino con indicios de al menos 20 personas, urgiendo a que se localicen todos los restos y no solo los vinculados al caso de los mineros. Mientras tanto, continúan las labores en esa zona, reforzando pues también, además con un operativo militar. Se espera la identificación de más víctimas y la localización de los 7 trabajadores que hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Es momento de un corte, es breve, enseguida volvemos. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal. Reforma. Acecha a México
crisis en pensiones, Milenio, árbitros electorales estatales, quiebras, recortes, adeudos. Excelsior, México manda a Cuba 814 toneladas de ayuda. La Jornada, Parte la ayuda a Cuba. El Economista, México duplicó su ventaja arancelaria frente a China en el último año. El Financiero, Banco de México seguirá con recortes si las condiciones lo permiten. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Menos empleos y mayor explotación laboral. Opinión de Abel Pérez Zamorano. 2. Sin consenso, la reforma es riesgo para democracia, dicen expertos. 3. Advierten que la cuarta transformación ignora falla estructural en Pemex. 4. Dice Trump que en Estados Unidos los comicios son amañados o fraudulentos. 5. Hallan en fosa clandestina a 3 mineros secuestrados en Sinaloa. Por el momento es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Muy buenos días, este es el informativo de Oriente Capital, lunes 9 de febrero 2026. Le damos la bienvenida a quien acabe de encender su bocina inteligente, su celular, su computadora y que nos haga el favor de escucharnos esta mañana. Claudia Sheinbaum encabezó la entrega 53 de viviendas en el desarrollo Villas de Palmanova, que se ubica en el municipio de Juárez, en Nuevo León. Este acto formó parte del programa Viviendas para el Bienestar, enfocado en trabajadores con ingresos bajos, y se realizó en compañía de Samuel García, gobernador de aquella entidad, y algunos funcionarios federales. En este proyecto específico se construyeron 1,576 casas y se entregaron constancias de créditos liquidados de Foviste y escrituras del INSUS. La mandataria resaltó la reducción de requisitos para acceder a créditos Infonavit, permitiendo que personas con 1 o 2 salarios mínimos y 6 meses de antigüedad obtengan una vivienda de al menos 60 metros cuadrados. Durante el evento se mencionó la meta de construir 80,000 viviendas en Nuevo León a lo largo del sexenio, con 67,000 a cargo del Infonavit, 10,000 de Conavi y 4,000 del Foviste, además de 3,000 escritoras vía INSUS. A nivel nacional, el programa busca edificar 1.8 millones de inmuebles. Claudia Sheinbaum cerró la gira que incluyó actividades en Michoacán y San Luis Potosí, donde inauguró infraestructura educativa y supervisó proyectos agrícolas e hospitalarios. En el tiempo que se destacó la reestructuración de créditos impagables en aquella entidad. Así las cosas desde el gobierno de la República. En más de la información, ya le adelantaba este tema, durante la gestión de Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, esto entre el periodo 2019 y 2025, resulta que dejaron sin ejercer más de 6,000 millones de pesos del presupuesto asignado. Y digo, si la Fiscalía General de la República y todas las fiscalías tuvieran un trabajo eficiente, hasta aplaudiríamos pues el hecho de que no se hayan gastado el presupuesto. Pues resulta que hubo recortes, mismos que se concentraron en investigación y persecución de delitos de alto impacto, así como formación de personal especializado. Informes de Hacienda muestran que en 2025, de los 20,000 millones aprobados, se ejercieron apenas 416 millones menos. Es una tendencia que se repitió en casi todos los años de su administración, salvo en 2023. El subejercicio pues afectó emblemáticos casos, ¿no? Varios de esos en donde pues citábamos a la Fiscalía General de la República y, por ejemplo, está ahí el caso Ayotzinapa, ¿no? Y mismos que quedaron sin avances sustanciales en toda esa administración. Especialistas en el tema señalan que la falta de independencia de la Fiscalía frente al poder político limitó su capacidad de acción, mientras que se cuestionó el uso de recursos en asuntos personales de quien fuera el fiscal. En contraste con la actual administración, que ahora, Ray, pues dicen, lleva más detenciones de delitos de alto impacto en pocos meses. Entonces ya empiezan con esta grilla a decir que hubo baja efectividad en la administración de Hertz. No, es que yo creo, Ray, que además de la eficiencia
que pudiera tener cualquiera de las dos administraciones en la fiscalía, pues mucho tiene que ver la línea que te dan, ¿no? Es momento de detener gente y van a la detención de estos personajes prioritarios. Ahorita no le muevas y entonces todo es, ya se abrió una carpeta de investigación, estamos investigando, estamos haciendo lo propio, pero hasta ahí. Y es en donde, por eso mencionaba primero, pues se pone sobre la mesa la falta de independencia de la fiscalía, que se supone es autónoma, frente al poder político de la 4T. Así es, y bueno, mire usted, en temas económicos, en eso que nos duele mucho a los mexicanos, la inflación anual en nuestro país se ubicó en 3.79 durante el mes pasado, por encima del 3.59 registrado en el mismo mes del año anterior, según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el mes, el índice general aumentó 0.38%, reflejando un repunte moderado del ritmo inflacionario. Este comportamiento estuvo asociado principalmente al encarecimiento de bienes, o sea, subieron los precios de varios bienes y servicios que conforman la inflación subyacente. O sea subyacente o no, es inflación y nos pega a los mexicanos con precios menos volátiles. El componente subyacente registró un incremento mensual de 0.60% y una variación anual de 4.52%, impulsado por el aumento en los precios de mercancías y servicios. En contraste, la inflación no subyacente mostró una disminución mensual apoyada por la baja en productos agropecuarios, energéticos y algunos servicios como el transporte aéreo. Aunque la inflación general permanece dentro de un rango objetivo, la persistencia de presiones en los precios subyacentes mantiene la atención sobre la evolución futura de los costos de vida. O sea, la inflación repuntó, más inflación en enero de 2026. Bueno, este tema también ya se lo adelantaba y pues es de esos datos que vale la pena tener muy presentes. La deuda por habitante en México se ha incrementado y se ha incrementado en los últimos 5 años y no en poco o en un bajo porcentaje, se habla de un 45%. Cada mexicano tendría que aportar 139,851 pesos para cubrir la deuda pública total del país, una cifra que representa un aumento del 45.8% en comparación con 2020. Esta carga per cápita ha crecido a pesar de un aumento poblacional de casi 7 millones de personas, que uno entendería si somos más y hacemos esta cuenta, pues tendríamos que aportar menos, pero no está así, toda vez que la deuda ha incrementado. Se impulsa, insisto, por este saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el cual alcanzó los 18.5 billones de pesos al cierre del año pasado. El repunte más significativo se registró en 2024, último año de la administración de López Obrador, cuando la deuda total dio un salto interanual del 17.2%. Este incremento, sumado al generado durante la pandemia de COVID-19, llevó la deuda a niveles equivalentes a más de la mitad del tamaño de la economía nacional. El nivel de endeudamiento actual implica que los compromisos financieros contraídos, parte para concluir obras de infraestructura, podrían limitar el gasto de otros sectores prioritarios para la actual administración. Y mientras tanto, mientras no hay un plan de crecimiento palpable, de generación de recursos, pues entonces seguramente veremos cómo nos va, ¿no? en los siguientes años, pero la tendencia sería sigamos endeudándonos, ¿no? Sí. La respuesta para esta administración. Y creo que así va a seguir, desgraciadamente. Oye, ¿qué te pareció el Super Bowl? Sobre todo, bueno, la parte de los espectáculos. Creo que no eres muy fan del fútbol americano. Fue un partido de esos que pues se dan en los que hay dominio de un equipo sobre el otro, una defensa heroica de los Pats, de los famosos Patriotas, que pues a la ofensiva no tuvieron absolutamente nada. Frustrante, la verdad, mis respetos, el trabajo defensivo
que tuvieron fue heroico. Desgraciadamente, pues la novatez del quarterback de los Patriotas pues los llevó a perder este Super Bowl. Estuvieron en el último cuarto prácticamente en ceros. Históricamente es muy raro que se dé un marcador con cero de alguno de los equipos. Y bueno, dentro de este contexto le cuento que Bad Bunny transformó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 60 en el estadio de Levi's, allá en la tierra de estos pantalones y la mezclilla, en una poderosa afirmación que creo que cayó bien, tan cayó bien que hasta Mario Donald Trump le respondió. O sea, se estima, según la NFL, que 127 millones de espectadores vieron el juego, se vistieron de blanco Ricky Martin, estuvo Pascal, por ejemplo, este famosísimo actor chileno que la ha estado rompiendo, es protagonista de The Last of Us, también en El Mandalorian, le ha ido bastante bien, es parte de la sangre latina que ha renovado Hollywood, y bueno, pues digamos que esta narrativa de inclusión se dio, hubo una caracterización muy, muy interesante para los que tenemos parientes por allá, esta frase, Mario, de la marqueta, así le dicen, o sea, es market, es mercado, y nuestros paisanos ya lo bautizaron como marqueta, y así se veía un letrero en esta escenografía donde vimos los clásicos puestos latinos, porque es de toda Latinoamérica, de los taquitos, de la gente que te arregla las uñas, el cabello, una representación latinoamericana le da su gremio a su yo, diciéndole, o a un niño latino, diciéndole, puedes soñar, puedes lograr muchas cosas. Mencionó los países, y Mario, algo inédito, obviamente los de la NFL son expertos en mercadotecnia. El 95% de la música del Super Bowl en esta edición fue en español, en castellano, algo que no se había dado de esa manera. Muy interesante. Karol G, Ricky Martin, Pedro Pascal, Jessica Alba estuvieron en las escenas de esta, digamos que escena callejera. Lady Gaga, pues siendo Lady Gaga, la verdad me sorprendió el rango vocal, yo no la había escuchado, pues la verdad desplegando ese talento, porque la música que interpreta luego no le permite mostrar su voz. Creo que lo hizo el día de ayer, y bueno, pues al final, Together We Are America, juntos somos América, fue como culmina con las banderas de todo Latinoamérica, sin jerarquías, algo que le molestó mucho a Donald Trump, que dijo fue absolutamente terrible. Dijo que es una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos, que qué feo que se usaran banderas latinoamericanas, y Together We Are America. Cuestionó las coreografías, el perreo, lo calificó como repugnante, especialmente para los niños pequeños. Pues bueno, ahí está lo que ocurrió en el Super Bowl. Hablando de cuestiones repugnantes, Mario, pues su amistad con Brian Epstein, y yo siempre voy a recalcar esto, que no se nos olvide. Cuando Donald Trump fue dueño de Miss Universo, que ganaron puras venezolanas, curiosamente, era cuando era el amigazo de Brian Epstein, que se la pasaba violando muchachitas. Curiosamente, de Jeffrey, sí, dije Brian Epstein, ¿verdad? Perdón. Lo tengo en el subconsciente porque él era el manager de los Beatles. Perdone usted, me revelo como fan de los Beatles, es cierto. Jeffrey Epstein, el millonario neoyorquino, y se juntaba mucho, Mario, y él fue dueño en esa época terrible para cientos de mujeres norteamericanas. Pues eran amigazos, eran amiguis, como luego se dice, y pues él era casualmente dueño de un concurso de belleza donde ves a las chamacas, las concentras en un hotel, y quién sabe qué tantas cosas pudieron pasar. No lo sabemos, no hay pruebas, pero qué coincidencia, ¿no? Y más adelante hablaremos de un video que realmente conmovedor de las sobrevivientes, de las víctimas, pues los abusos de Jeffrey Epstein, y esta revelación de archivos, Mario, pero pues todos censurados, como los archivos del 68, así están tachados con marcador negro. Es así, ¿para qué publicas algo que no nos sirve de nada? O sea, es una burla para la gente.
Regresando a información de nuestro país, el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez como presidenta municipal interina, luego de la detención de Diego N. Y bueno, tras también las detenciones de funcionarios que toditos están señalados por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado. Este nombramiento se realizó la noche de ayer durante una sesión en el Congreso Estatal y a esta mujer, Lorena Marisol, le favorecieron con 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención, y con esto alcanzó la mayoría absoluta requerida. Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina y asumirá el cargo en este contexto marcado por la crisis política, una crisis también de seguridad en el municipio, desde luego de extorsiones y demás. Tras su designación surgieron señalamientos en redes sociales por la difusión de un video de 2025 en el que Ray presuntamente interpreta un narcocorrido asociado a Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que generó, por supuesto, debate público en torno a su nombramiento. Y pues ahí está. Entonces, pues no sé si no había nadie más. Tenemos un problema. Fíjate que no ganó por mayoría y, como dices bien, se señala su cercanía con el exalcalde. Entonces, pues veremos, dijo el ciego, ¿no? Porque aparte en su pronunciamiento dijo Mario, pero ojalá que se siga el debido proceso con el exalcalde, ¿eh? O sea, eso está de sobra, creo, con un tema de corrupción tan amplio, y falta demostrarlo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero, pues, bueno, polémica la nueva alcalde de Tequila, Jalisco. Qué cosas. Oye, y fíjate, vamos a corte y después de él platicaremos de las elecciones, porque aguas, viene el PAN y también viene Somos MX. De eso hablaremos después de esta pausa aquí en el informativo de Oriente Capital. Orientecapital.com. La información al alcance de tu mano. Al alcance de tu mano. Escucha usted el informativo de Oriente Capital. Muy buen día. Hoy es lunes, arrancamos la semana, segundo mes del año. Estamos en el día 9 de febrero 2026 y le tenemos toda la información, lo que aconteció los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, arrancando bien la semana, bien informados en Oriente Capital. Fíjese usted lo que va a pasar. Vamos a hablarle de elecciones, como le decía antes de la pausa. El PAN permitirá que ciudadanos sin afiliación partidista compitan por sus candidaturas en las 17 entidades que van a renovar gubernatura el próximo año. Santiago Taboada, secretario de Acción Política de este partido, confirmó esta apertura como parte de una estrategia, dijo, para fortalecer la competitividad, señalando que varios comités estatales ya trabajan para convocar a perfiles con amplio reconocimiento social. El PAN va a utilizar encuestas como instrumento clave para definir a sus aspirantes, evaluando factores como el nivel de conocimiento público y la percepción positiva de los candidatos potenciales. La dirigencia nacional confía en su ventaja al gobernar varias capitales estatales y observa una tendencia favorable en entidades como Michoacán, Sonora y Baja California Sur, donde perciben un crecimiento en sus preferencias frente a una pérdida de apoyo para el partido en el poder. Bueno, eso dicen los del PAN. Por otro lado, Somos MX, la asociación civil encabezada por Emilio Álvarez y Casa, alcanzó el requisito mínimo de 250,000 afiliaciones o afiliados necesario para solicitar su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral, el INE. Además, superó las 200 asambleas distritales exigidas con 227 registradas a inicios de febrero, lo que le permite avanzar en el proceso. Actualmente, el INE revisa su declaración de principios, programa de acción y estatutos, pasos clave para obtener la acreditación oficial y poder participar en las elecciones de 2027. El movimiento se presenta como una opción de oposición unificada contra Morena, con el objetivo de impedir su dominio en las 17 gubernaturas, diputaciones federales, presidencias municipales y cargos judiciales que estarán en juego en 2027. De lograr el registro, no podrá formar alianzas y deberá conseguir al menos 3% de la votación para mantener su vigencia.
Somos MX critica el agotamiento de los partidos tradicionales, defiende la autonomía institucional, la transparencia y el equilibrio de poderes, aunque ha recibido señalamientos por su vínculo con la Marea Rosa y el apoyo previo a Xóchitl Gálvez en 2024. O sea, el PAN versión 2.0 será. Ahí lo tiene usted. ¿Qué tal, Rey? Bueno, una nota que no gustó mucho en nuestro país, bueno, el gobierno de México. El New York Times reveló que municiones producidas en una planta militar muy conocida de Lake City en Estados Unidos han terminado en manos de los cárteles mexicanos, y esto ha incrementado su poder de fuego frente a los policías locales. El caso de Villa Unión, en Coahuila, 2019, mostró cómo rifles y ametralladoras calibre 50 superaron la capacidad de las fuerzas estatales, obligando incluso a pedir apoyo militar. En ese ataque murieron 4 policías, 2 civiles y 19 sicarios, y se hallaron casquillos con estas iniciales LC que identifican la fábrica del ejército estadounidense. El reportaje subraya que estas balas, diseñadas para destruir vehículos y aeronaves, también están disponibles para civiles en Estados Unidos, lo que facilita su contrabando hacia nuestro país. Mientras tanto, el gobierno mexicano reportó un récord en decomisos de armas durante el año pasado, con más de 12,000 aseguradas, un aumento de 28% respecto a 2024. Sinaloa concentró la mayor parte de estos decomisos. Se dice resultado de esta intensificación del conflicto interno en el cártel de Sinaloa entre las distintas facciones, los Chapos, los Mayos. Pero, pues al final, por más que sea un decomiso histórico y como se le pretenda manejar, lo cierto es que la violencia sigue desatada en esa región y muchas de estas armas siguen en manos de la delincuencia organizada de nuestro país. Sí, y el hecho de que no sea información oficial, Mario, no la hace menos real, ¿no? Eso es lo que le molesta luego al gobierno. Hace cuántos años, incluso en diferentes sexenios, pues hemos criticado, ¿no? Es que el crimen organizado está coludido con los gobiernos. Bueno, ya lo sabíamos. Como ciudadanos ya lo sabíamos. El tema es que se empieza a hacer oficial y bueno, ahí tiene usted este descubrimiento, no descubrimiento. Y la otra es, ¿qué está haciendo Estados Unidos, que tanto nos critica y ferozmente y no sé cuánta cosa, con el control de las armas que nos mandan a México? No están haciendo nada, no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque el capitalismo, el comercio es lo primero. Y una de las industrias que más les deja dinero a los Estados Unidos, pues es la venta de armas. Entonces, no le van a prohibir a ninguna de las empresas de armas que nos vendan armas, así de sencillo. Pero eso sí, van y secuestran a un presidente alegando que están contrarrestando el terrorismo. Bueno, fíjese que hablando de los conflictos que tiene Estados Unidos con todo el mundo, porque anda de bravucón por todos lados, Teherán, o sea, el gobierno de Irán, advirtió que la continuidad de las conversaciones sobre su programa nuclear dependerá de la seriedad que muestre Estados Unidos en un contexto que está marcado por sanciones de Estados Unidos a todo mundo, también a Irán, despliegues militares que Estados Unidos está repartiendo soldados o tiene soldados repartidos por todo el mundo y a presiones económicas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, el señor Abbas Araghchi, señaló que las medidas punitivas y movimientos militares en la región generan dudas sobre la voluntad real de Washington para alcanzar un acuerdo. O sea, que le quieren poner la pistola en la cabeza y decir, no, pues venimos de buena fe a negociar contigo, Irán, pues ¿de qué te preocupas? Bueno, pues quítame la pistola y platicamos, ¿no? Ese es el tema, eso es lo que expresa el señor Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Eso fue lo que dijo. Indicó que la primera ronda de contactos indirectos realizada en Mascate con mediación de Omán sirvió para medir la disposición política de ambas partes y subrayó que el único tema en discusión es el programa atómico iraní. O sea, Estados Unidos no quiere que Irán tenga
tecnología nuclear. Es así de simple. Y cuando yo le digo en este caso, en el caso de Irán, Estados Unidos, puede usted poner guión medio o diagonal Israel. Estados Unidos guión Israel es el fondo de las cosas, ¿no? Reitero que el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos es un derecho soberano que su país no está dispuesto a negociar, aunque manifestó apertura a discutir niveles y condiciones técnicas si se reducen las presiones económicas y militares. El proceso ocurre en un escenario de alta tensión internacional y de inestabilidad interna en Irán, donde persisten protestas sociales y sentencias contra activistas, incluida la condena a 7 años y medio de prisión de la Premio Nobel de la Paz, en este caso de Narges Mohammadi. Mientras no se define una nueva ronda de conversaciones, el clima político sigue marcado por la desconfianza y la confrontación. Y Mario, aquí yo diría, en este sentido, pues que no nos hagamos, ¿no? O sea, como humanidad. Si yo, México, tengo posibilidades de crear armas nucleares para defenderme, ¿por qué no? ¿Por qué me van a prohibir hacerlo? Ese es el tema. O sea, ¿por qué Estados Unidos sí puede tener armas nucleares? ¿Por qué Israel puede tener armas nucleares y los demás no? O sea, en Medio Oriente, como Irán está en Medio Oriente y nuestros amiguitos son los de Israel, entonces no le vamos a permitir a Irán que tenga nada de ni armas nucleares ni tecnología. Aunque Irán ha dicho, no quiero tener armas nucleares, pero quiero usar energía atómica, Estados Unidos dice, no, ni uno ni otro. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? No, me parece un despropósito, pero así las cosas en la política internacional. Ya está listo el corte informativo para que usted se entere en unos minutitos de lo que pasa en México y el mundo aquí en Oriente Capital. Regresamos con mucha más información, así que no se vaya. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital. ¿Cómo le va? Este es el informativo de Oriente Capital. Le damos la bienvenida a la segunda hora. Mario Ramos, Raya Costa, todo el equipo que hacemos posible el informativo de Oriente Capital. Ya estamos pues con toda la información después de haber escuchado nuestro corte informativo. En 2 minutitos, pues todo lo que usted necesita saber, lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. Y Mario, pues hay mucho que platicar en su informativo de Oriente Capital. Así es, en esta mañana, ¿qué temas se han abordado en la conferencia de Palacio Nacional? Más adelante, desde luego, estaremos retomando algunas declaraciones, pero pues decirle en la información que han ya pues comenzado a algunos temas. Está por ahí la secretaria de Bienestar, anunció la entrega de tarjetas de la pensión del bienestar. Confirmó que del 10 al 14 de febrero, o sea, a partir de mañana, se va a realizar la entrega para adultos mayores y mujeres que se registraron en diciembre. Por otro lado, pues ya también se ha informado de el pago de Sembrando Vida. A partir de mañana es el pago mensual de Sembrando Vida para las personas beneficiarias. Está en la conferencia Mario Delgado, también con el tema de becas. Informó que en enero se entregaron tarjetas a más de 1 millón de estudiantes y en febrero recibirán el pago correspondiente, son 1,900 pesos,
de la beca Rita Cetina. Y bueno, en otros temas, es la presidenta Claudia Sheinbaum quien habló del tema de estas sanciones a países que le venden petróleo a Cuba. Dice: la presidenta es muy injusto. Afirmó que estas sanciones afectan al pueblo y aseguró que México continuará apoyando a Cuba y realizando las acciones diplomáticas necesarias para recuperar el envío de petróleo a la isla. Es lo que ha ocurrido, Ray, esta mañana. Y pues se pronunció también sobre el retiro de la mesa de atención ciudadana del concejal Emilio Villar, un tema ahí que ha generado algo de polémica, y señaló que recomendó al concejal que vuelva a poner la mesa para seguir atendiendo a la población. Es ahí un tema que igual, pues bueno, es dándole seguimiento. Y sobre estos mineros de los que ya informábamos, informó que el Gabinete de Seguridad está dando seguimiento al caso y confirmó que hay personas detenidas. Además señaló que han sido los propios detenidos quienes han proporcionado información relevante sobre lo ocurrido. Finalmente, decirle, bueno, pues en temas más amables, celebró esta presentación de Bad Bunny, Ray, el día de ayer. Destaca la presenta en español. Destacó que fue muy interesante que Bad Bunny cantara en español y resaltó el mensaje de unión de todo el continente americano que dejó su presentación el día de ayer, ¿no? Pues ahí están el resumen de los temas que se han abordado en la conferencia de Palacio Nacional y que más adelante seguramente estaremos retomando algunas de estas declaraciones. Así iniciamos esta segunda hora. Quédense con nosotros, seguimos en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana. Más adelante estaremos hablando también de los temas de la semana que presenta la revista Usos de la Noticia. Pues ya, como vamos haciendo costumbre, Ray, cada lunes hablando de este semanario, pero será más adelante. Así es que quédense con nosotros, seguimos de aquí y hasta las 10. Este es el informativo de Oriente Capital y como quien dice, una de los pendientes que tenemos en México al que debemos estar usted y yo muy atentos es la reforma electoral que se viene, los posibles riesgos. Mire, la reforma electoral que está preparando el gobierno federal se perfila como una modificación significativa a todo el sistema político mexicano, aunque su contenido concreto todavía no se da a conocer públicamente. Han cuidado muchísimo eso. Hay dimes y diretes, pero no sabemos lo concreto. Se han dicho generalidades. Según declaraciones presidenciales, sus ejes medulares serían: uno, muy polémico porque no le gusta a los partidos políticos, la reducción del financiamiento público, ¿no? También, reducción del financiamiento del Instituto Nacional Electoral, así como la transformación del mecanismo de elección de los diputados de representación proporcional, buscando que sean asignados por voto popular y no por las cúpulas partidistas, porque ahí estamos hablando de nepotismo que tiene ya más de 100 años, ¿no? No es un tema nuevo. Una comisión presidencial integrada por miembros de Morena ha recabado propuestas ciudadanas para elaborar la iniciativa, dicen ellos, y según analistas se enfrenta a un calendario ajustado para ser aprobada antes del inicio del proceso electoral de 2027. Especialistas y organismos advierten riesgos potenciales en el planteamiento. El INE, por ejemplo, ha entregado un documento donde señala que el financiamiento electoral que vivimos actualmente señala que representa un porcentaje menor del presupuesto federal y que su reducción drástica podría afectar, dicen ellos, el pluralismo y la certeza de los comicios. Pues Mario, yo preguntaría, ¿a qué le llamamos pluralismo? ¿No? Ahí podremos empezar por ahí, porque el PT no es plural, el Verde no es plural, Movimiento Ciudadano no es plural. ¿No? O sea, pues habría que cuestionar a qué nos referimos con pluralismo, ¿no?
Respecto a los legisladores plurinominales, se subraya que la función histórica ha sido dar voz y contrapeso a las minorías políticas y que su eliminación o modificación sin diálogo podría concentrar aún más el poder en el partido mayoritario. Eso va a pasar si se aprueba la reforma tal cual. Pero eso de que representan a minorías, pues las han de representar, pero no se nota el diálogo de estos diputados con la gente, no se nota el acercamiento, no se nota que sirvan para mucho. En general, históricamente ha habido, pues Mario, realmente muy pocas manifestaciones de diputados plurinominales que están en contacto con su gente, es realmente contaditos, han sido desgraciadamente la excepción en la regla de algunos diputados plurinominales que han incluso hasta bajado obras, ¿no? Obras y servicios que otros no han hecho. Así las cosas, y también platicarle a usted que Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, ahora INE, director de Integralia Consultores, advirtió que esta reforma electoral carece de iniciativa formal y de diagnóstico claro sobre debilidades sobre la democracia mexicana. O sea, no conocemos el texto, no se puede hacer un análisis, es lo que dice Luis Carlos Ugalde, que por supuesto será descalificado por el gobierno. Tenemos estos dos lados, ¿no? Por un lado está el gobierno de México, que tiene su discurso, y por otro lado están los que pues lo critican, y al gobierno parece que no importa si es el PRI, el PAN o Morena. No conozco un gobierno que acepte las críticas de manera madura, ¿no? Así las cosas, pues es parte de estos señalamientos que hace Ugalde. Considera que es una reforma diseñada de esta manera, pues concentraría más el poder en el Ejecutivo, incrementaría el riesgo de autoritarismo al eliminar incentivos para la rendición de cuentas y desalentaría la inversión al elevar incertidumbre institucional. Pues es parte de lo que los diferentes críticos han manifestado en relación con esta reforma electoral. Pues se están sacudiendo las aguas, pero pues hay oposición de los aliados de Morena, el PT y el Verde. Entonces es probable que la reforma tal cual como la manda el gobierno no pase, a menos que ya esté planchada y pues no afecte los intereses de estos dos partidos, lo cual significaría que pues pasaría, ¿no? Si no afecta a esos partidos, va a pasar. Y si los afecta, es muy probable que no pase, pero quedaría la moneda en el aire porque no sabemos luego qué arreglos tienen estos partidos en lo oscurito. De última hora, Ray, esta mañana, para quienes circulen en la zona oriente, la carretera federal México-Texcoco, se reporta un bloqueo a la altura del Conalep de Los Reyes La Paz en ambos sentidos. Pues bueno, por si algo nos faltaba, porque esta mañana se ha reportado mucho caos vial en distintas vialidades de la zona oriente. Bueno, arranque de semana, y ahora súmenle este tema de un bloqueo, que pues también forma parte de la cotidianidad del Valle de México. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que están exigiendo. Mientras tanto, a tomar precauciones porque la afectación es en ambos sentidos. Así es que a considerarlo, así es. Y también, pues bueno, estamos al pendiente de los temas de movilidad, de lo que va ocurriendo en el metro. Esta mañana, pues, con actividades normales, por así decirlo, no se han reportado problemas, ¿no? Pues, desde luego sí, la saturación de un lunes por la mañana, pero afortunadamente hasta ahora pues no hay retiro de trenes y demás, que luego también forman parte del día a día en el metro, ¿no? En fin, en más de los temas de la agenda nacional, Durango atraviesa una crisis económica marcada por el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, y a la par se anuncian inversiones extranjeras en sectores como el automotriz y energético. El contraste entre la llegada de capital foráneo y la agonía de los negocios locales refleja esta desconexión entre la política macroeconómica y la realidad cotidiana. Los testimonios de comerciantes y emprendedores hacen evidente que la presión fiscal, la burocracia, la falta de acceso a créditos y demás han sofocado proyectos jóvenes y tradicionales, generando un círculo vicioso de desempleo, menor consumo y más cierres. Algunas organizaciones empresariales y especialistas advierten que la ausencia de un plan integral de rescate para las llamadas MIPYMES amenaza con profundizar la desigualdad y erosionar el tejido social.
aunque el gobierno estatal ha impulsado ferias de empleo y capacitaciones, son recursos pues muy limitados. La federación mantiene programas burocráticos de difícil acceso y entonces, si no hay un acuerdo que priorice la supervivencia de los comercios locales, Durango corre el riesgo de perder no solo su vitalidad económica, sino también la cohesión comunitaria que sostiene a distintas zonas. Bueno, y en información del Estado de México, a partir de hoy, estudiantes y docentes de todos los niveles educativos en el Estado de México deberán usar cubrebocas de manera obligatoria como parte de un protocolo preventivo para contener posibles contagios de sarampión. La medida fue anunciada por la Secretaría de Salud Estatal y se complementa con acciones de control sanitario como el uso de filtros y el fortalecimiento de la vacunación. Las autoridades informaron que, aunque la entidad se encuentra entre las de menor incidencia a nivel nacional, en los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de 2026 se detectaron 29 casos. Todos fueron considerados leves y no requirieron hospitalización, afortunadamente, pero este esfuerzo de las medidas busca evitar la propagación del virus en centros escolares. Mire usted, Mario, este tipo de noticias, creo que de repente a los que somos nostálgicos, yo me considero nostálgico, pues le pega a uno en el corazón. Fíjese que tras 75 años de servicio frente al Teatro del Pueblo, la cantina más antigua de Tlacomulco cerró definitivamente sus puertas. 75 años. Generaciones de clientes se despidieron este fin de semana de este local emblemático cuyo cierre se debió a un cambio en la regulación del uso de suelo. Aunque este establecimiento deja un legado de incontables, imagínese usted, 75 años, pues encuentros, anécdotas, la ubicación original, la tradición que representaba, pues queda ahora como un recuerdo, como una memoria, ¿no? Sus propietarios tienen planes de continuar con el negocio y lo van a trasladar a otro lugar, a un nuevo espacio allá en Atlacomulco. Pues tras 75 años se mueve la cantina más antigua de Atlacomulco. Las cantinas, estos lugares donde pues la gente trata de ahogar sus penas y tratar de sobrevivir en el intento. Así las cosas, información del Estado de México. Bueno, y con todo lo que tiene que ver, desde luego, con el Insurgente, este tren que va desde Observatorio hasta Sinacantepec, comunicando a la Ciudad de México con la región del Valle de Toluca, pues se habla de un aumento en la conectividad que podría dinamizar la zona. Especialistas también, por otro lado, alertan sobre un desafío que se mantiene, ¿no? Los salarios bajos que caracterizan a la capital mexiquense y al Estado de México en general, considerados entre los menos competitivos del país para trabajadores calificados. Según información del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la UAMEX y del Observatorio Laboral Federal, las percepciones remunerativas en Toluca siguen rezagadas respecto a otras entidades. Para aprovechar plenamente el potencial de este tren, será necesario implementar estrategias que generen empleos mejor pagados y eviten que la migración laboral se traduzca en precariedad para los nuevos residentes. Pues ahí está, pues una de las tantas aristas que tiene ya la puesta en marcha completa de este tren, el Insurgente, el tren interurbano, que pues como no, a partir de su puesta en operación ya de manera completa se va observando cómo incrementa también el número de usuarios, de personas que pues algunos para trasladarse en su día a día, otros con fines recreativos, pero al final pues ahí utilizan esta opción de transporte. En más de la información, comentarle esta mañana, pues bueno, en México entró en vigor un tabulador nacional que fija salarios diferenciados para personas trabajadoras del hogar con incrementos de hasta 13% en algunas categorías. La medida busca reconocer la especialización de sus funciones, además de mejorar sus condiciones laborales, estableciendo 10 niveles según actividades, experiencia y responsabilidades. El esquema también contempla aportaciones al IMSS y al Infonavit, lo que representa un paso hacia la formalización y protección social de este sector históricamente
precarizado. Con ello, se pretende dar mayor certeza económica y laboral a quienes desempeñan estas tareas en los hogares del país. Con esto, nos vamos a un corte, es breve. Vamos a regresar enseguida con más del informativo. Recuerden, estamos en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal. Reforma. Acecha a México, crisis en pensiones. Milenio. Árbitros electorales estatales, quiebras, recortes, adeudos. Excelsior. México manda a Cuba 814 toneladas de ayuda. La jornada. Parte la ayuda a Cuba. El Economista. México duplicó su ventaja arancelaria frente a China en el último año. El Financiero. Banco de México seguirá con recortes si las condiciones lo permiten. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Menos empleos y mayor explotación laboral. Opinión de Abel Pérez Zamorano. 2. Sin consenso, la reforma es riesgo para democracia, dicen expertos. 3. Advierten que la cuarta transformación ignora falla estructural en Pemex. 4. Dice Trump que en Estados Unidos los comicios son amañados o fraudulentos. 5. Hallan en fosa clandestina a 3 mineros secuestrados en Sinaloa. Por el momento es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Escucha usted el informativo de Oriente Capital, ¿cómo está? Pues bueno, le invitamos a que nos acompañe, que esté con nosotros, tenemos mucho que platicarle y si usted acaba de sintonizarnos, de encender su bocina inteligente, su celular o nos escucha a través de su computadora, pues primero que nada, muchas gracias. Le agradecemos de verdad el favor de su compañía, que esté con nosotros. Y una de las cosas que a mí me gustaría platicar, por supuesto, es las reacciones del Super Bowl, mi querido Mario. En los dos aspectos. En el deportivo creo que fue un partido flojo, no ha sido de las finales del fútbol americano más emocionantes, eso es verdad. De repente no son tan comunes las finales emocionantes o como podríamos decir las finales cardíacas. La de ayer estuvo pues prácticamente decidida, o de repente hay partidos que son así, la diferencia es muy, muy grande. De hecho, el marcador no lo refleja porque 3/4, o sea, prácticamente todo el juego, los Patriotas estuvieron en 0 y pues por la novatez de su quarterback no pudieron hacer nada. Fue heroica la defensa de los Patriotas que lograron contener a Seattle, pero no pudo ser todo el tiempo, ¿no? De hecho, hay un récord, 5 goles de campo. Estuvo tan bien la defensa de los Patriotas que el touchdown llegó hasta el tercer cuarto. O sea, eso es mucho para el fútbol americano. La defensa muy bien, la ofensiva muy, muy mal. Y sobre todo, pues el tema que tiene mucho que ver con el enojo de un tal Donald Trump es lo que pues nosotros le queremos comentar, ¿no? Me parece que es parte de esto que estamos comentando y pues con esto vamos a aprovechar para darle la bienvenida al buen Trino González. Si me permite usted, vamos a hacer una transmisión en vivo a través de nuestro canal en YouTube para que pues también nos siga en este sentido. Vamos a platicar pues lo que tenemos y quisiera empezar, mi querido Trino, pues preguntándote ¿qué te pareció el tema de el medio tiempo de Super Bowl? Estaba yo comentando que el partido no fue precisamente de lo más pues espectacular, honestamente hablando. Para los que nos gusta un poquito el fútbol americano, pues como que no fue de lo más de lo que más nos ha emocionado a lo largo de los años. Sin embargo, pues sí, comentar en este sentido, pues el hecho de que Donald Trump incluso ya al tema de que no le gusta a Donald Trump, respondió a la presentación de Bad Bunny y este mensaje de unificación, que bueno, no pasa del Super Bowl, pero 95% fue en castellano. ¿Qué te pareció digamos, escandalazo del Super Bowl?
Sí, bueno, antes que nada, gracias Ray y gracias Mario y a todos quienes nos siguen en las redes sociales y desde luego a los radioescuchas. Bien, tú comentas que el medio tiempo con Bad Bunny estuvo lleno de simbolismos y es cierto que se utilizó al medio tiempo de este partido tan visto a nivel mundial y tiene mucha pantalla respecto a el público de quien mira. Y bueno, como ha ocurrido en otras ediciones, siempre el Super Bowl o mucho de los, más bien, mucho público se ha enfocado o tiene la expectativa de qué pasará en Sí. el medio tiempo, qué cantante va a estar, qué mensajes son los que se van a brindar. Y en en la edición de ayer, pues no fue la excepción. Ahora, bien dices tú que hubo 95% en español y por todo lo que está pasando. Sin embargo, a mí me parece que de lo que ha faltado, no solo como pantalla, es cierto, tiene mucha pantalla este evento deportivo, pero de lo que ha faltado es más un mensaje contundente respecto a qué hacer. Ujú. ¿Cuál es Sí, la petición hacia las autoridades, sobre todo hacia los organismos internacionales, hacia las grandes economías, hacia los empresarios? Es decir, sí, todo se queda en un mensaje de denuncia y de exhibición, sí. pero más allá se queda. Yo creo que para la siguiente semana o esta semana, si otra cosa no pasa, en lo que se conoce como las repercusiones, ya hay este primer mensaje del presidente norteamericano hacia el evento, pero hasta ahí. Es decir, una respuesta. Sin embargo, como se han quedado otras denuncias en eventos pasados, en donde el cantante o el artista denuncia. O sea, la plataforma ahí está y, Sí. y me parece que la parte reactiva es lo que ha faltado en este tipo de eventos. Es cierto, no le vamos a pedir al cantante que ahora se convierta en un activista político, Ujú. pero la parte de la sociedad me parece que Así es es. importante. eh, una cohesión, una organización social mucho más afianzada, que creo que es lo que está faltando. Y bueno, denunciarlo desde Estados Unidos, pues dice mucho, pero se queda Ujú. corto en la parte de la acción. Es decir, Así es. yo insisto, ¿no? La sociedad, los medios, pero no lo van a hacer. Desde luego que en una economía 100% capitalista, que de ahí Ujú. depende su sobrevivencia, la acción no está en sus manos. Así es, coincido contigo y yo le agregaría, me pareció como esos mensajes que luego dan las Miss Universos, ¿no? Yo quiero la paz del mundo, pues está bien que la quieras, ¿no? Pero no se va a lograr así. Fue un mensaje, pues, de unidad y todo, pero no hay que olvidar, mi querido Trino, que detrás, como bien mencionas, detrás de este mensaje está la NFL. Ellos son expertos en mercadotecnia. Miren, es el equivalente a Disney, así se lo pongo. Es el equivalente en Disney en relación con pues el manejo de estos espectáculos que empezaron a tomar la forma actual después de la presentación de Michael Jackson, pero tienes razón, o sea, no hay un movimiento social profundo. Y lo que a mí no me gustó del espectáculo de Bad Bunny o del Conejo Malo es que lo que hace es edulcorar el sueño americano. Eso fue lo que hizo. Cuando le da el Grammy a un niñito que podía ser el mismo o podía ser un niño latino, ay, mira qué padre, le está diciendo que sí se puede. Pues es que si nos quedamos con esa idea, pues estaremos endulzando algo que no es dulce, que es la sociedad capitalista. Y bueno, ahorita Estados Unidos no le está pasando bien y pues me parece en el contexto que tú comentas que esta propaganda de parte de la NFL es parte de este grupo que está de los demócratas o del otro grupo de empresarios que está pues dándole golpes a Donald Trump con un mercado que es muy grande, que es el latino, y lo vimos en la campaña de Joseph Biden. Él le dio apertura a los afroamericanos y a los migrantes y a los latinos, y pues Donald Trump no tanto.
Sí lo hizo porque llevó a López Obrador a la Casa Blanca, pero no fue tanto, mi querido Trino. Oye, pues cuéntanos, como diría mi estilista, que vean qué mal me dejó sin pelo, por tanto tinte, yo creo. Cuéntamelo todo. ¿Qué es lo que vamos a tener en la revista Buzos de la Noticia esta semana que arranca 9 de febrero? Sí, claro. Bueno, en esta semana que empezó ayer con el Super Bowl, como bien lo anticipaste, todos los medios y los focos estuvo en este evento deportivo. Pero nosotros también tenemos o bueno, en México también tenemos nuestros temas, nuestra, ¿cómo le ¿Agenda? podemos decir? Sí, nuestra agenda política, y desde luego que consideramos la ciudadanía tiene que estar informada. Y en ese contexto, en el número 1224, nosotros presentamos, la revista Buzos presenta un reportaje de nuestro compañero reportero, Fernando Landeros, que titulamos, o que se titula o que tiene que ver con la reforma electoral. A ver, es cierto, la presidenta, desde el sexenio pasado, hay una reforma en puerta, no se conoce, es decir, no lo han entregado oficialmente a la Cámara de Diputados para su aprobación, pero hay un antecedente respecto a las reformas anteriores que se han aprobado. Está, por ejemplo, lo de los organismos autónomos, está lo de seguridad, de seguridad e inteligencia. Está otras reformas también en que se aprobaron sin ninguna revisión más que por mayoría. Y los diputados de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del PT, tienen mayoría. Entonces, estas reformas las pueden aprobar sin mayor problema. Ahora, ¿cuál ha sido un poco como el detenimiento que ha tenido la presidenta? Es que tuvo ya un primer conflicto con con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, porque en parte, o una de las propuestas que se ha ventilado, repito, no se conoce el documento a ciencia cierta, lo han estado trabajando en una comisión formada ex profeso, integrada por morenistas. Ahí están muchos o varios de los que se beneficiaron de las diputaciones plurinominales, Sí, claro. que son las que quieren quitar. Entonces, bueno, están midiendo ahí, coloquialmente como se dice, le están midiendo el agua a los camotes. Entonces, a ver, está esta propuesta que se desconoce, pero ya empezó a generar división, y están en esa negociación de la reforma electoral. Ahora, ¿qué implica para los ciudadanos? Pues para más de uno pudiera decirse, bueno, ¿y a mí en qué me afecta una reforma electoral cuando no lo veo tan cerca? Es decir, eso tiene que ver con el poder, tiene que ver con los partidos políticos, y a mí que me interesa que ya haya más o menos legisladores. Bueno, porque simplemente la parte esencial, digamos, de la reforma, o prevista por varios expertos y especialistas, es que habrá una concentración más del poder en manos del partido gobernante o del oficialismo, que en este caso es Morena. Y luego, en este contexto, decirle a los ciudadanos, y para eso está el reportaje, les invitamos a leerlo, es que en cada distrito o circunscripción, que así está dividido el país, tienen un representante político, es decir, su diputado, su senador. Sí, bueno, sí. Con la reforma planteada por el gobierno morenista o por Morena, eso ya se sabía desde López Obrador, es quitar todos estos diputados y senadores, y estos representaban un contrapeso para el poder. Es decir, se tiene la idea, o el discurso morenista es que ganó la presidenta, y ganó con el 50 y tantos por ciento, o el 80 y tantos por ciento, o el porcentaje que sea, pero son mayoría. Y hay una minoría de ciudadanos que no se identifica con el partido en el poder. Entonces estaban representados
por estos diputados o senadores para hacer contrapeso al gobierno en turno. Bueno, pues todo esto con la reforma se pretende quitar o eliminar, y sería pues prácticamente una concentración de poder en manos del gobierno en turno. Es peligroso, sí, porque ahora el ciudadano pues no va a tener oportunidad de que sea representado, de que su voz no se escuche, y desde luego el riesgo también que implica para la gobernanza del país. En esto va la reforma. Ya varios expertos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral y los consejeros de todos los colores, no solo pues sí, de la oposición, como el panismo, como el prismo, sino de los consejeros en general, armaron un documento y en el que exhiben y presentaron al gobierno en turno varias propuestas de qué sí puede ir para reformarlo y qué no. Por ejemplo, uno de las propuestas que se ha mencionado es la eliminación de los organismos locales, que son los que organizan las elecciones en los municipios, y bueno, la propuesta es quitar, argumentando, o el gobierno en turno argumenta, que se destina mucho dinero, pero el propio INE dice no, nuestro presupuesto es menos del 0.3% comparado con otras cosas. Entonces, así está el tema que nosotros presentamos en la portada de esta semana de la revista Abusos de la Noticia. Y va a estar re bueno, no se lo pierda, porque efectivamente cuando el gobierno se alinea, no hay que olvidarlo, para poner un contrapeso. Mire, cuando fue, mi querido Trino, la reforma al Poder Judicial, se aprobó, creo que en 7 días hábiles, porque se atravesaron fines de semana, pero estamos hablando de 2 cámaras. O sea, se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en la de Senadores, se regresó a la de diputados y se aprobó en un tiempo récord. Yo siempre he criticado a López Obrador y a todos estos diputados. ¿Por qué no hicieron lo mismo con la reforma laboral? ¿Por qué esperarte 6 años? En esos 6 años, amigo que nos escucha, muchas personas van a llegar a la edad de jubilación y no les va a tocar la reforma, no van a poder descansar. Además, no se ha aclarado, no quieren los empresarios que usted y yo descansemos sábado y domingo, no quieren, con todo y reforma. O sea, están buscando la forma en que trabaje usted menos horas, pero 6 días, no 5. O sea, una cosa terrible. Y pues como bien dice, si se alinean los astros se va a aprobar. Si le llegan al precio al PT y al verde, se van a alinear. Es el panorama. Buses.com.mx, vea este reportaje. ¿Qué más tenemos esta semana, mi querido Trino? Sí, bueno, otro de los temas que nosotros traemos en reportajes internos tiene que ver con el aumento de casos de sarampión. A ver, hay un asunto grave en el país sobre contagios de sarampión. ¿Qué pasó en este problema? Tenemos un tema técnico. De López Obrador, dejaron de establecer estas campañas de vacuna y se dejó de vacunar. La repercusión la encontramos en los casos muy como más en Bristia, reporte que tenemos en Chiapas, nos manda este reportaje sobre que existen municipios, imagínense la ciudadanía, un municipio metido en la selva, pues si no abandonados, sí muy lejos, y que algunos municipios llevan 7 años sin vacuna. Es decir, que no solo con sarampión, sino con todo los sistemas. El esquema de vacunación que le llaman, ¿no? Así, hoy no se hizo, y entonces los casos están aumentando. Es cierto que Chiapas se nos está cortando el audio, mi querido Trino, no sé si me alcances a escuchar. Tenemos alguna dificultad del Sistema Nacional de Vacunación que se dejó hacer. Presentamos aquí los testimonios en este trabajo, y bueno, vale la pena. Así es, se va a poner buena la Abusos de la Noticia esta semana.
Efectivamente, pues ahí tenemos el tema del sarampión, que ya muy corrupto el PRI y el PAN, sí, no los vamos a defender de ninguna manera, pero ya no había sarampión, ya no había gusano barrenador, y ahora tenemos una crisis que hasta en el Estado de México, hoy, como decía el Vicente Fox, usted tiene que llevar a sus chicos con mascarilla o cubrebocas. En el Estado de México es obligatorio para los diferentes niveles estudiantiles. Así está el caso, aunque no somos de los peores en cuanto a contagios de sarampión, por ejemplo. Pues ahí está, buzos.com.mx, mi querido Trino, te agradecemos mucho pues esta plática semanal. ¿Algo más que podamos encontrar en la revista? Se trabó. Bueno, es lunes y la internet no quiere trabajar. Suele suceder. Muchas gracias, mi querido Trino. Un abrazo hasta la redacción de Buzos de la Noticia. Así es esto de la tecnología, luego es medio dichosa. Le recomendamos buzos.com.mx para que usted... Hay columnas muy interesantes. Sí, Sí, perdón, mi Trino, ha estado fallando la conexión. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu plática semanal. Estaremos atentos para pues conectarnos contigo próximo lunes, misma hora. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues así las cosas. Buzos.com.mx, descargue la revista, léala en su celular, léala en su computadora, en su tableta, para que se entere de las cosas de manera distinta. Este es el informativo de Oriente Capital. Tenemos una pausa para regresar después de ella con más, aquí en el informativo. Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital. Escucha usted el informativo de Oriente Capital. Gracias por su compañía. Estamos en vivo desde el centro de la República Mexicana y le tenemos más información. Bueno, ya que estábamos hablando antes de la pausa del Super Bowl y de otros temas, fíjese que sobrevivientes de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein difundieron un anuncio durante el Super Bowl 60, que es uno de los espacios más vistos del mundo. Muchas empresas, le comento, si usted no es aficionado al fútbol americano, no tiene por qué serlo tampoco, son spots que tienen un alcance no solo mundial, sino que trascienden en la cultura popular. Le pongo esto en contexto porque durante este anuncio, las sobrevivientes de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein pues transmitieron este anuncio que exige al gobierno de Donald Trump la publicación íntegra de los expedientes aún reservados del caso. En el video, las víctimas aparecen con la boca tachada y sosteniendo fotografías de su infancia cuando fueron abusadas por Jeffrey Epstein, por los políticos y por los empresarios que iban a estas fiestas. No todo fue en fiestas, pero es parte de esta acusación, y llaman a la audiencia para presionar a la fiscal general Pam Bondi para que se dé a conocer toda la información relacionada con la red de abusos y encubrimientos. La protesta se da tras la reciente desclasificación de millones de documentos judiciales que evidencian vínculos del magnate con figuras influyentes de la política, las finanzas y otros ámbitos del poder. Los archivos también reactivaron controversias en torno a personajes públicos mencionados en esta investigación. Por ejemplo, el Dalai Lama, cuya oficina negó cualquier relación personal con Epstein, pero los documentos lo demuestran. O sea, pues, aunque lo niegues, ¿no? Pese a que hay apoyos logísticos, traslados en aeronaves privadas del magnate al Dalai Lama. Entonces ahí, pues, aunque lo quiera negar don Dalai, que también ha sido, recuerden ustedes escándalo cuando besó a un niño en la boca, ¿no? Que entonces, ay, no, pues es que fue, Dios me dijo, ¿no? O sea, no. Mientras Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019 en un caso oficialmente catalogado como suicidio, su ex amante, expareja y colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años por tráfico sexual en un proceso que continúa generando cuestionamientos sobre el alcance real de la justicia y la responsabilidad de las élites involucradas. Y yo quisiera decirle, en este caso muy controvertido, que las víctimas en este spot que salió en el Super Bowl, muy emotivo, muy emocional, de verdad, porque ellas... ¿Qué alegan? Y yo se lo voy a comentar. Es que está tachado, o sea, salieron millones de documentos, pero están tachados nombres de personas que tuvieron que ver con los escándalos sexuales
y que al tacharlos el gobierno los protege. Entonces es como si no los hubieran publicado, o sea, realmente se están haciendo los locos. Uno de los personajes involucrados es el mismo Donald Trump. El otro involucrado es Bill Clinton. Otro involucrado que ya salió a declarar el fin de semana en un noticiero a nivel internacional es Bill Gates, el dueño de Microsoft. Este señor dice, bueno, sí lo conocí, pero yo a la isla no fui ni conocí mujeres. Luego a desmarcarse, ¿no? Y muchos están dando esta pelea mediática. Uno de ellos, repito, es el mismísimo Bill Gates, entre otros, ¿no? Y ya salieron más videos y más información que pues lo que hace es pues demostrar que gente como el príncipe Andrés, que fue destituido, perdón, ya no es expríncipe Andrés, pues es que el tipo sí se metió con una de las víctimas que, por cierto, tristemente se suicidó, y ahí están los documentos. Y el tema es que lo que debería escandalizarnos es el encubrimiento del poder sobre el poder. Eso es lo que debería realmente escandalizarnos, porque a pesar de que ya está muerto Jeffrey Epstein, su amante, esposa, concubina, como quiera decirle, pues está en la cárcel por 20 años y pues los involucrados no les va a pasar nada. Yo lo dije aquí, ¿no? O sea, no hay elementos vinculatorios legales contra ninguna de las personas que está en los expedientes de Jeffrey Epstein, y mucho está censurado por el mismo gobierno, que es lo que alegan las parejas, las personas, y muy tristemente porque, pues mire usted, se supone, y con eso termino, se supone que es el país más democrático del mundo. Se supone que es el país con más justicia del mundo. Se supone que es el ejemplo de democracia del mundo. Y esos son los que le exigen a Cuba que no sea socialista. Y esos son los que le exigen a Venezuela que no sea socialista. Y esos son los que dicen que China no es una economía de mercado y que por eso hay que cobrarle impuestos desde el 200, 100%. Esos son. O sea, con esa cara nos quieren decir a nosotros que ellos están mal y que los Estados Unidos están bien. Yo creo que no. Un tema sumamente controvertido. Qué fuerte. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha solicitado formalmente a las autoridades migratorias de Estados Unidos una investigación exhaustiva sobre la violenta detención del mexicano Alberto Castañeda Mondragón en Minnesota, ocurrida el pasado 8 de enero. Según el testimonio del afectado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se conoce como ICE, lo sacaron a la fuerza de un vehículo, lo golpearon en la cabeza con un bastón de acero y lo trasladaron a un centro de detención, lo que resultó en al menos 8 fracturas de cráneo que requirieron intervención quirúrgica. El consulado mexicano en Saint Paul brinda seguimiento al caso, mantiene contacto con el abogado de Castañeda para la estrategia legal correspondiente y asiste al ciudadano durante su recuperación en su domicilio, que pues bueno, ya le fracturaron el cráneo los del ICE y que es que está justificado según Donald Trump. Esos son los que critican a Maduro y les critican a Fidel Castro y critican, son esos, pues hay que verlos. Este incidente, calificado de alta preocupación por el gobierno mexicano, ocurrió en un contexto de redadas migratorias en Minnesota. Pues ahí tiene usted otra víctima más y esta es mexicana. Por cierto, más de 200 madres y padres de familia en Paraíso, Tabasco, demandan la reubicación inmediata de 2 planteles escolares que colindan directamente con la refinería Olmeca de Dos Bocas. Sí. Señalan que la cercanía a instalaciones de alto riesgo como tanques de agua amargas y la planta recuperadora de azufre expone a niñas y niños y docentes a gases tóxicos, ruido constante y emisiones contaminantes. Los padres denuncian que desde hace 7 años han solicitado soluciones sin respuesta, mientras los síntomas del mareo, náuseas y problemas respiratorios se han vuelto frecuentes en los estudiantes. Esto lo transmitimos nosotros aquí en Oriente Capital, se lo hemos dicho constantemente en nuestras redes sociales. Esa refinería desde el inicio estuvo mal. Aquí tiene otro, ya pasaron 7 años, ya se fue el viejito, el santo viejito, ya no está, y aquí están las consecuencias. Antes de construir la planta, él dijo que no iba a haber problema ecológico. Aquí está el problema ecológico, ¿no? Para que vea cómo es para mentir este señor, porque esta mentira sigue viva, ¿eh? Las familias acusan omisión de las autoridades, claro, educativas. ¿Quién era la secretaria de
de Educación Pública, Delfina Gómez. De Protección Civil, bueno, pues hay diferentes autoridades. No existen protocolos de seguridad, no hay alarmas, no hay rutas de evacuación y no los quieren mover a otro plantel. Ojalá, de verdad, que el gobierno se ponga las pilas y pues ayude a todos estos estudiantes. Mario Ramos, Raya Costa, somos parte del equipo de redacción del informativo de Oriente Capital que esta mañana le ha informado puntualmente. Muchas gracias por su compañía. Mañana en punto de las 8 lo esperamos aquí en Oriente Capital. Muchas gracias.